Mucha gente usa el índice glucémico para catalogar o etiquetar a los alimentos como bueno o malo, y esto es un error. Y explico por qué. El índice glucémico, digamos de manera sencilla, es cuánto se eleva la glucosa en sangre después de consumir dicho alimento. Entonces se establece como una clasificación, una puntuación que va de 0 a 100. A mayor índice glucémico significa que ese alimento, a priori, y luego veremos que no es exactamente así, eleva más la glucosa en sangre. ¿Cómo se usa o cómo se determina el índice glucémico del alimento? Pues lo que se hace es que se da 50 gramos de carbohidratos a partir de ese alimento y se evalúa la respuesta glucémica en sangre. Pero aquí hay varias cosas que hay que matizar. Lo primero es la cantidad, es decir, tú das 50 gramos de carbohidrato a partir de ese alimento para determinar cómo se eleva la glucosa en sangre, pero no todos los alimentos tienen la misma cantidad de carbohidratos. Yo te pongo un ejemplo. Para llegar a 50 gramos de carbohidratos a partir de galletas, pues tendrías que dar 2 o 3 galletas y ya tendrías esos 50 gramos de carbohidratos. Pero para llegar a 50 gramos de carbohidratos a partir de sandía, melón o fruta, tendrías que dar casi un melón entero, una sandía entera. No se ajusta a la cantidad real que tú consumes a la porción de consumo. Tú podrás ver en las tablas de índice glucémico que alimentos como puede ser la sandía o el melón o la zanahoria están muy altas, tienen un índice glucémico muy alto. Si tú usas esa tabla para catalogar alimentos como saludables o no saludables, podrías pensar que la sandía o el melón o otra fruta que está muy alta en esa tabla tiene un índice glucémico muy alto y por tanto es perjudicial. Y mucho más abajo, con menor índice glucémico, te puedes encontrar, por ejemplo, un helado. Entonces, no sirve para catalogar esto. Debido a esto, a este problema que te digo, surge la carga glucémica. La carga glucémica es igual que el índice glucémico, pero que sí que tiene en cuenta la cantidad por ración que nosotros comemos a la hora de determinar la respuesta glucémica, ¿vale? Entonces, es mucho mejor la carga glucémica que el índice glucémico. Aún así, también tiene limitaciones. Otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el índice glucémico o la carga glucémica se determina por alimento. Y nosotros pocas veces vamos a ingerir alimentos solo en nuestra comida. Normalmente, si nosotros hacemos una comida, combinamos varios tipos de alimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú ves el índice glucémico o la carga glucémica que puede tener el arroz blanco, la comparas con la carga glucémica o el índice glucémico que puede tener, por ejemplo, brócoli, evidentemente son muy diferentes, ¿vale? El arroz blanco lo va a tener relativamente alto y el brócoli muy bajo. Pero ¿qué pasa si tú comes arroz con brócoli? Esos compuestos que tiene el brócoli, como por ejemplo mayor cantidad de fibra y demás, van a reducir la carga glucémica de la comida en general. Y no solamente alimentos vegetales fibrosos reduce la carga glucémica o el índice glucémico, sino también alimentos grasos o alimentos proteicos ya van a reducir la carga glucémica de la dieta. De hecho, la carga glucémica o el índice glucémico se miden en alimentos que son principalmente carbohidratos. Y no tienen en cuenta que nosotros en una comida normalmente añadimos grasa, añadimos proteínas o vegetales que son ricos en fibra y van a disminuir este índice glucémico o esta carga glucémica. Realmente el índice glucémico tampoco tiene en cuenta el valor calórico, el aporte calórico de los alimentos. Y esto te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú comparas el índice glucémico o la carga glucémica de una papa cocida, va a ser mucho más alto que las de patatas fritas. Las patatas fritas, al estar fritas y llevar grasa, el pico de glucemia en sangre posterior va a ser más bajo que comiendo papa cocida. Entonces tú, si te basas en esto, para determinar si un alimento es saludable o no, tú podrías decir que las patatas fritas son más saludables que las papas cocidas. Y esto, a día de hoy, sabemos que no. Y también está el aporte calórico. Un ejemplo, si tú tomas un plátano solo, el índice glucémico o cuánto se va a elevar la glucemia en sangre después de consumir ese plátano va a ser más alta que si tú te tomas ese plátano mojado en crema de cacahuete, porque la crema de cacahuete es grasa. Entonces, tú podrías decir que, oye, es mucho mejor tomarme el plátano con crema de cacahuete que el plátano solo. Ojo, ambas opciones son saludables y ambas opciones pueden tener cabida en una dieta saludable, pero ojito con las calorías, porque si nosotros tenemos que acompañar cualquier comida rica en carbohidratos con grasa o proteína para bajar el índice glucémico, podríamos caer en el error, en el simplismo de, oye, mejor añadir grasa o proteína en todas las comidas para reducir el índice glucémico. Ya, pero estamos a lo mejor ingiriendo muchas más calorías de las que necesitamos y podemos llegar a un punto en que excedamos nuestro balance calórico, incluso engordar, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a los picos de glucosa, esta glucemia, ¿no? Cuánto se eleva la glucosa después de una comida, se ha malinterpretado mucho, ¿vale? Como siempre en redes sociales, incluso algunos autores de algunos libros, pues magnifican un poco este pico de glucosa en sangre después de comer, y hay mucha gente a día de hoy que piensa que cualquier comida que eleve la glucosa después de comer ya va a ser mala.
intentan que su glucosa sea plana o lo más parecido a algo plano después de comer, y esto, pues, aparte de ser un error, pues incentiva la carbofobia, hace que mucha gente huya de alimentos ricos en carbohidratos porque piensan que esto eleva la glucosa en sangre después de comer y esto per se ya es negativo. Oye, pues no, realmente no. Tenemos que saber que prácticamente cualquier comida que hagamos, sobre todo si hacemos una comida con más componente en carbohidratos, va a elevar la glucosa en sangre. Pero esto es fisiológico, es decir, esto es normal, esto tiene que ocurrir, ¿vale? Ocurre y tiene que ocurrir. El problema es que esa glucosa en sangre permanezca elevada durante demasiado tiempo antes de volver a su nivel basal o que esté crónicamente elevada, ¿vale? Y esto, como ahora veremos, ocurre por otros motivos. Pero que nosotros hagamos una comida, se eleve la glucosa y a las 2-3 horas caiga a sus niveles basales es algo fisiológico, normal, que tiene que ocurrir. Es más, es sinónimo de que estamos saludables, de que somos sensibles a la insulina y de que está actuando de manera correcta. Entonces no es tanto problema eso. El problema es que, oye, pues la glucosa se eleve constantemente, la estemos elevando a niveles suprafisiológicos muy elevados, al punto de que prácticamente no cae y antes de que caiga la estamos volviendo a elevar. Entonces, pues claro, se mantiene como demasiado de manera crónica elevada, ¿no? Y esto sí que puede llevar a esa hiperglucemia incluso en ayunas, que puede llevar a una hiperinsulinemia a largo plazo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre por muchos factores. Esto suele ocurrir cuando ya hay una resistencia a la insulina, cuando ya hay una prediabetes o una diabetes tipo 2, es decir, cuando ya está instaurado en la persona este problema, y también en personas sedentarias. Tenemos que saber que cuando nosotros hacemos ejercicio vamos a consumir esa glucosa. Entonces, cuando nosotros somos sujetos físicamente activos, cuando nosotros consumimos carbohidratos, estos carbohidratos se van a acumular en forma de glucógeno en nuestro músculo, y aunque eleven de forma puntual la glucemia en sangre, esta glucemia principalmente va a ir a nuestro músculo, incluso de manera independiente a la insulina, porque el propio ejercicio hace que nuestro músculo capte glucosa de manera independiente a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? En personas que sean físicamente activas, que sean normopeso, que no tengan un exceso de grasa corporal, no va a ser un gran problema estos picos de glucosa en sangre. Si tú eres sedentario, no vas a tener ese turnover, ese recambio de glucógeno en el músculo. Tus músculos ya están llenos de glucógeno y por tanto no captan más. Además, si encima tenemos sobrepeso, y el propio sobrepeso ya lleva a la resistencia a la insulina, porque si aumenta nuestra grasa visceral o aumenta nuestra grasa ectópica o incluso nuestra grasa subcutánea, a través de diferentes mecanismos va a activar la resistencia a la insulina. Y cuando hay resistencia a la insulina o prediabetes o diabetes, sí que hay que tener mucha más atención a estos picos de glucosa. Entonces, lo que quiero decir es que es importante estos picos de glucosa, pero ciertos autores magnifican el hecho de que se eleve la glucosa después de comer de una manera fisiológica con que se eleve de una manera patológica. Entonces tenemos que diferenciar estas dos cosas. A modo de conclusión, tenemos que saber que va a variar y va a depender, pues, de muchos factores, entonces no es algo tan simple. Es verdad que los profesionales pues, podemos tenerlo en cuenta, sobre todo en personas que tienen resistencia a la insulina, diabetes o prediabetes, que aquí sí que es importante, pero a nivel de usuario puede dar lugar a errores y pueden catalogar alimentos como buenos o malos en base a esto y ser erróneos. Tenemos que saber que va a haber muchos factores, incluso más allá de los puramente nutricionales, es decir, del propio alimento, de la dieta, que van a condicionar ese pico de glucosa en sangre. Por ejemplo, la reserva de glucógeno que tengamos en el músculo. Hay un estudio en el que sujetos consumen más de 500 gramos de carbohidratos, es decir, una locura, y se ve que su glucosa se eleva de manera normal y a las 3 horas vuelve a su rango fisiológico normal, es decir, sube y cae, consumiendo 500 gramos de carbohidratos, que es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque estos sujetos eran sujetos deportistas. Como tenían los depósitos de glucógeno vacíos, o semivacío, no se elevó demasiado la glucosa en sangre, sino que esa glucosa, al consumir esa cantidad de carbohidratos, bueno, se depositó en sus músculos. También tenemos que tener en cuenta otros factores, como lo que he comentado de la propia resistencia a la insulina que ya tengamos. Por ejemplo, sabemos que si nosotros hacemos una comida después de haber estado 7 u 8 horas sentados en la oficina, esa respuesta glucémica va a ser mucho mayor que si, bueno, pues nosotros somos sujetos que venimos de haber hecho algo de actividad física o que somos sujetos físicamente activos. Más allá de la resistencia a la insulina patológica, que ya se instale de manera crónica, a veces sufrimos resistencia a la insulina puntuales, no agudas, que se revierten en el mismo día, pero que van a condicionar el pico de glucosa en sangre. Incluso la percepción que tenemos nosotros a nivel psicológico puede determinar la respuesta de la glucosa en sangre. Por eso son muchos factores y es bastante complejo determinar esto, como para simplemente caer en el simplismo de, oye, esto tiene mayor índice glucémico, es peor que esto que tiene menor índice glucémico. Si nosotros atendemos a eso, pues seguramente vamos a caer en errores, vamos a crear miedo a alimentos
o a macronutrientes como son los carbohidratos sin ninguna necesidad, incluso podemos estar empeorando nuestra propia salud porque podemos estar incorporando un exceso de grasa o proteína a nuestra dieta con el objetivo de reducir nuestra curva de glucosa en sangre y por lo tanto tener un excedente calórico que al final nos lleve bueno, pues a tener sobrepeso o incluso obesidad, ¿no? Entonces, ojito con los picos de glucosa.